buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Este es Punto Teatral de la Fundación Proscenio Teatro de la ciudad de Barranquilla. Estamos en un espacio muy especial, apoyado por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla y su portafolio estímulo Germán Vargas Cantillo 2020. Hemos sido afortunados en ganarnos una beca de creación en larga trayectoria con un proyecto, una obra de teatro que se va a estrenar próximamente que se llama Huellas, que va con una técnica muy especial que es de las máscaras larvarias. Entonces, para entrar en contexto sobre la técnica de la máscara larvaria, he invitado a dos personas muy importantes en el ámbito nacional e internacional para que nos hablen un poco más de eso. Así que sean bienvenidos. Les presento a Fabio Mangolini, nacido en Roma, Italia, licenciado en Filosofía de la Universidad de Bolonia, actor, director en escena, pedagogo, investigador y autor teatral. Ha hecho diplomado en la Escuela Internacional de Mimograma con Marcel Marceau en París. Ha sido becado por la Fundación Japón y por el Ministerio de Cultura japonés para estudiar en Tokio la técnica del teatro no y el kaioken. Kyogen. Desde el 86, dirigido por Carlos Bozo, ha tomado el papel de Arlequino y el maestro Fabio Mangolini se ha caracterizado dentro de su currículo en este trabajo por las máscaras de comedia del arte, ¿no? Y ha estado impartiendo cursos en muchas universidades y academias en Italia, España, Francia, Alemania, Irlanda, Noruega, Salvador, Japón, Estados Unidos, Colombia, estuvo por acá en Barranquilla. Entonces, bienvenido, maestro Fabio Mangolini. Gracias. Y nos acompaña también un actor, director escénico, narrador oral, director de Teatro La Palabra, colombiano, de mucho peso en muchos festivales, sobre todo en el Festival de Pasto, con su trabajo de máscaras también. Estudió máscara con Darío Fo y también estudió con Jacques Lecoq, máscara neutra y máscara larvaria. Francisco de la Torre, bienvenido, maestro. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, bienvenido. De la distancia, pero corazón. Estamos todos ahí, bueno, cerca. Escuchamos y comencemos a conversar. ¿Cómo no? Estamos cerca. Un poco sobre el contexto histórico y social de la máscara larvaria, ¿cómo surge? Bueno. Es que justamente la cuestión, creo que es más interesante lo que nos va a contar ahora mismo Francisco, porque es algo que nació con Lecoq, con Jacques Lecoq. Voy un poco más atrás en la historia. Lo que se llama máscara larvaria, tal vez se llama también, Lecoq la llamaba también máscara de Basel, de Basilea, en Suiza, porque hay un carnaval en Suiza, en Basel, Basel creo que sea así en castellano, no sé cómo se dice, pero bueno, es una ciudad, la ciudad que está más al norte de Suiza. Hay un carnaval que tiene unas máscaras blancas. Basilie, eso. Tiene una máscara que es blanca y con unas formas geométricas bastante, pero en realidad no se... Decimos que la evolución, lo que ha servido después a Lecoq era totalmente otra cosa, era buscar, si quieres, líneas, formas más bien, un elemento larvario, es decir, casi sin forma aún, una forma que se tiene que desarrollar. Entonces, al principio era sobre todo era un trabajo pedagógico, si quieres. Entonces, como en la pedagogía de Lecoq se desarrollaba la máscara neutra primero, y después se tocaba la máscara larvaria, se toca porque la escuela sigue existiendo, y se toca la máscara larvaria para llegar después a las máscaras de carácter y después a la media máscara y tal. Entonces, es un pasaje fundamental dentro de un recorrido pedagógico, el de la máscara larvaria. Ahora, la cuestión es que al ser formas, al ser justamente un elemento larval, al no tener aún un carácter, no tiene historia. Esto es muy importante porque no le podemos dar una historia, no tiene ni tradición, evidentemente, ni una historia, ni sabemos quién es quién. Entonces, no podemos dar ningún tipo de elemento, sino leer unas líneas
intentar respirar estas líneas, intentar meterse dentro de un cuerpo que tenga en cuenta unas densidades, unas maneras de moverse, y que estas son las líneas que nos dicen todo. Entonces, simplemente esto. Con lo cual, en realidad parece, así al decirlo, algo muy sencillo, en realidad es un trabajo muy complejo, porque necesita de parte del actor o del estudiante actor quitarse de encima todo lo que es una voluntad de interpretar. No hay que interpretar, hay simplemente que dejarse llevar por lo que es la máscara misma. Entonces esto implica, si quieres, a nivel pedagógico, si quieres, una necesidad de parte del actor de ser muy humilde, de quitarse todo lo que es la capacidad, la voluntariedad. Eso. Después os haré ver unas cuantas que tengo aquí justo para entrar un poco en la idea. Pero creo que Francisco quiere decir cosas más, mucho más interesantes de lo que digo yo. Es verdad. La máscara neutra, cuando la empezaron a utilizar en el carnaval de Basilea, eran unas máscaras que no tenían forma, no eran unas máscaras que eran prácticamente precarias. Por eso las pintaban de blanco, porque no les daban unas formas, sino lo que les caracterizaba era la línea que tiene la máscara neutra, la línea. No son diferente a la máscara, las varias a la máscara neutra, son muy parecidas porque son máscaras que no hablan. No habla. Claro. La máscara de la comedia habla, la máscara neutra no habla. Esa es la gran diferencia. Y entre la máscara neutra y la larvaria son las líneas que se hicieron. Hay un texto que decía Lecot que a mí me daba mucha risa cuando él iba a comenzar a hacer los talleres del maestro de Lecot. Decía que las máscaras larvarias eran como extraterrestres que querían ser humanos y los humanos que querían irse hasta lo extraterrestre, ¿no? Entonces él decía eso. Y esas máscaras, esa es muy linda. Esa es, miren, muy bella. Yo no traje mis máscaras porque es que yo no estoy en Bogotá, sino estoy aquí en un pueblo de Morales, aquí en la costa. Y las máscaras neutras las comenzó a coger Lecot porque él sentía la necesidad que no solo el actor tenía que tener el elemento de o voz, respiración, sino que el actor también necesitaba otro elemento más para complementar su postura escénica, que él cogió la máscara neutra. Y él decía que esa máscara era tan importante como la máscara de la comedia del arte y como las máscaras expresivas, sino que la máscara neutra le iba a generar al actor otro tipo de conflicto, que era el movimiento, su estructura frente a la máscara, que no tenía que generar una dramaturgia, sino que tenía que haber un distanciamiento entre el actor y la máscara para que la máscara pudiera fluir sola. Que eso fue el primer conflicto que generaba Lecot con la máscara. Darío Fo dice lo contrario, que la máscara es el complemento del alma y a través del alma uno puede sacar el espíritu para que la máscara quede a la vida. Y de por sí cuando Lecot conoce a Darío Fo, porque Lecot no era ni siquiera director de teatro, era un estudiante de educación física. Comencemos por ahí. Y él tuvo la certeza que a través de la educación física él tuvo esa disciplina del cuerpo, porque es que el trabajo de Lecot parte del cuerpo, ¿no? La disciplina del cuerpo, la línea del cuerpo, la respiración con el cuerpo, el movimiento del cuerpo, la estructura del cuerpo, la anatomía del cuerpo, porque él era obsesivo como profesor de educación física, sino que más adelante él comienza casi como en el 41, como en 1900, conoce a Darío Fo, conoce como toda esa estructura de la comedia del arte, y a él le llama la atención meterse al teatro. Que él llega al teatro es por casualidad, ¿no? Él nos contaba, porque él era un docente, sino que el teatro le llamó la atención porque le empezó a generar otra estructura en el cuerpo, y ellos utilizaban las máscaras. Él aprendió a hacer las máscaras de cuero que hacía Sartoni, que eran las primeras máscaras, y a él le dio mucha curiosidad que unas máscaras blancas, unas máscaras que no tenían una definición concreta, podía generar una definición más concreta en un personaje y en un actor, en un estudiante. Entonces, la máscara neutra comienza a coger una fuerza, y Lecot, dentro de su propuesta escénica, dice, ¿por qué no le metemos algo de otro mundo? Entonces nosotros le preguntábamos que cómo hacía algo de otro mundo. Sí, cuando sacó una máscara larvaria.
Entonces decía, esto no es una máscara larvaria, esta me las trajeron Extraterrestre. de otro mundo. Estos son extraterrestres, nos trajo esta máscara para que nosotros hiciéramos el taller. Lecoq se caracterizaba por el humor, era un tipo excelente en el humor, extraordinario, tenía un humor negro. Entonces, él decía, bueno, vamos a trabajar con estos especímenes llamados máscaras y les vamos a llamar de otra forma, ya no son neutras, le vamos a llamar larvarias, porque por las estructuras que tenían, por sus formas amorfas, pero si uno las ve, maestro, usted nos puede mostrar una de las larvarias que tiene. Ahora voy a mostrar. Son sus líneas, tienen unas líneas perfectas. Pues justamente antes de las larvarias, ya que hablaste de la neutra, pues de la aquí neutra. tengo la neutra de Sartori, esta. Pues, es de Sartori. Sí. Es que, esa es la línea. Lo que es interesante es que esta misma máscara, que fue hecha por Sartori, Amleto Sartori, en el 1947, esta fue hecha sobre la cara de Lecoq. Tiene toda una historia esta, muy interesante. Qué lindo. Porque la cuestión es que, bueno, en Francia, en los años 20, había un gran director, pedagogo de teatro, se llamaba Copeau, Jacques Copeau. Y Jacques Copeau tenía también una hija y también un yerno. De eso os voy a decir por qué, ¿no? Por la historia de la familia de Copeau. Pero en 1920, en Francia, se publicó un libro que se llamaba Le No, de Noël Péri, era un libro sobre el teatro No. Y en el 1924 hicieron un espectáculo dentro de la escuela de la Vieux Colombier con Jacques Copeau. Hicieron un espectáculo sobre el no. No tenían ni idea de lo que era el no. No tenían ni idea en absoluto. Pero tenían este libro, porque Noël Péri era un misionero que se había ido a Japón y había vuelto de Japón a Francia, había escrito este libro sobre el teatro no. Entonces, en la práctica lo que hicieron fue copiar las cosas que él le había dicho, nada más. Y dentro de la cosa que había dicho, había también la idea de una máscara que llamaba noble. Esta máscara noble en realidad no tenía otra vez idea de cómo hacerla, porque la tenían sí, pero una máscara de teatro japonés, una máscara no. Por cierto, una máscara de una chica, entonces una máscara bellísima, pero no tenían ni idea de cómo hacerla. Entonces lo que pasó es que la escuela de Copeau se acabó y la hija, Marie-Hélène Copeau, y su marido, Dastier, se fueron a Grenoble a lo largo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí un joven profesor de educación física, el que decía ahora era Jacques Lecoq, muy joven, claro. empezó a trabajar con ellos y ellos empezaron a decirle, mira que mi padre, mi suegro, decía el otro, nos hablaban de una máscara noble. Nosotros íbamos buscando esta máscara noble. La llama neutra después, ¿no? La llama neutra. La llama neutra Sartori después. Sartori, entonces, lo que pasa es que ahí se acabó la historia. Entonces, estaban en Grenoble, él trabajaba como joven actor con Marie-Hélène Copeau y Jean Dastier, y no tenían ni idea de lo que era esta historia, sino tenían una idea, pero no la habían hecho. Al mismo tiempo, justo al acabar de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en Padua, en Italia, había un joven director, muy joven, tenía 20 años, De Bosio, Gianfranco De Bosio, que en Padua buscó una sala para hacer teatro en la Universidad de Padua. Y se la dieron. Y esta sala estaba justo enfrente del Instituto de Arte, donde enseñaba un escultor que era Amleto Sartori. Sartori, y sí, que Gianfranco se vuelve muy amigo de Lecoq y prácticamente claro, las máscaras. Claro. Te cuento cómo fue la historia. Cuando yo trabajé las técnicas de máscaras de Lecoq, eran las máscaras que le había dejado Sartori claro, a Lecoq. Pero la historia fue muy bonita porque De Bosio se encontró con Amleto Sartori. Claro, al principio eran de papel maché, después la hicieron en cuero. Pero lo que pasa es que De Bosio y Sartori se encontraron tomando un vino. ¿Tú qué haces? Pues yo hago teatro. ¿Tú qué haces? Yo hago escultura. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Hacemos teatro. Un buen matrimonio. Perfecto. A lo largo de un par de años, Gianfranco De Bosio, que tenía 20 años, se fue a París para estudiar. Él quería estudiar, quería buscar gente que le enseñara. Y se encontró en un taller donde había gentuza, así, uno era Lecoq, uno se llamaba Marceau, uno se llamaba Béjart,
eran gentuza, eran jóvenes, tenían 23, 24 años. Entonces, imaginamos un grupo de jóvenes que se encuentra con otros jóvenes y están haciendo investigación, talleres, algo así. Y Gianfranco de Bosio pregunta a los tres, a Béjart, a Marceau y a Lecoq, si uno de los tres puede venir en Italia para enseñar a los otros compañeros que están en la universidad. Y el único que podía, y además se dice que Lecoq se enamoró también de la chica que estaba ahí con... pues es una cuestión de gossip esta, pero bueno, de cotilleo. Entonces Lecoq se fue a Italia. Se fue a Italia y tenía que estar 3 meses y se quedó 10 años. La primera persona que encontró fue Sartori y le contó la historia esta. Mira que había Coupeau, que había, por medio de la hija, me habían dicho que había esta máscara noble. ¿Qué podemos hacer? Y de eso nació esta máscara. Después empezó a trabajar también en Milán, Lecoq, y encontró a Dario Fo, Giustino Durano y los demás. Pero al principio Lecoq, que era un joven, tenía 24, 25 años, vino a Padua y ahí nació esta, que es la máscara neutra. Esta máscara nació, el marco de esta máscara está sobre la cara misma de Lecoq, que es muy ¡Qué interesante. maravilla! ¿Es en Entonces, qué técnica está hecha, maestro? Esta es en cuero. Este es en cuero, pero al principio la hizo en papier-mâché, Amleto. Su hijo, Donato, después le hizo en cuero. Y Donato después hizo entonces la neutra masculina y hizo también esta, que es la neutra femenina, que es sí, muy linda. preciosa y es mucho más, a mi manera de ver, es mucho más potente de la neutra masculina. Tiene Sí, una potencia. tiene más carácter. Uno le preguntaba a Lecoq que por qué la máscara, por qué las máscaras larvarias eran, él resolvió trabajar el color blanco, el blanco, ¿no? Decía, porque decía que el negro era un color de circunstancias y que el blanco era el color del cielo, decía él, porque cuando uno se ponía la máscara, tenía que ir más allá del cielo para que uno pudiera volar. Entonces, por eso él decía que si uno las máscaras larvarias las ponía de colores, dejaría de soñar y cambiaría ya el contexto. En cambio, la máscara neutra tiene algunos colores, decía colores madera, colores crema. Es que normalmente son normalmente las máscaras neutras que podemos también ver, normalmente están en color cuero, que no están tratadas, color cuero, no están que es el pintadas. que le da como un color de madera, con un color más. Es que esta fue una investigación que hicimos con Donato hace unos años. Ahora Donato se ha muerto hace 4 años, pero hicimos, hemos trabajado muchos años juntos, y con Donato lo que hicimos era buscar este color, no es blanco, es una especie de marfil, sí. Marfil, sí. Para hacer de forma que fuera distante también, que se creara una distancia del color de una piel. No, entonces no es piel. Y también nos decía, Lecoq, que la máscara entre menos colorido tuviera en el escenario, claro, iba a generar, más que todo la máscara neutra, iba a generar otra estructura corporal en el actor, porque lo que necesitaba la máscara neutra no era que tuviera colores, sino que era el actor el que le empezaba a generar. Por eso la máscara que usted tiene de mujer es un poco más fuerte, su carácter, que la otra. Esta otra es mucho más liviana. ¿Para qué? Para que el actor, cuando se pusiera la máscara y cerrara los ojos, decía Lecoq, y cuando usted abriera, ya la máscara tenía que haberlo invadido a usted desde otra perspectiva. Porque esa es una de las técnicas de Lecoq. Decía, un actor, para poder trabajar la máscara neutra, tenía que mirar primero la línea que tiene la máscara, porque no todas tienen la misma. Por eso las máscaras larvarias son redondas. Eso no significa, decía que eran redondas por el tiempo y por el mundo. Él nos decía, porque el mundo es redondo y hay que recorrer todos los hemisferios del mundo para llegar al punto exacto del teatro, que era el escenario. Eso nos decía él. Y que la máscara blanca, cuando uno se ponía la máscara larvaria, tenía que hacer ese recorrido en segundos, porque cada línea le iba a llevar a uno un hemisferio del cuerpo, un hemisferio de la razón, un hemisferio del pensamiento y un hemisferio en la puesta en escena y en el recorrido escénico. Que eso es lo principal y lo primordial cuando un estudiante, un actor se pone una máscara larvaria, es su recorrido atmosférico, hemisférico en el escenario. Eso es lo que nosotros trabajamos mucho con él. Por eso
la posición tiene que ser una posición recta y cada movimiento genera diferente al movimiento de la comedia del arte. La comedia del arte ya uno le puede dar otras expresiones. La máscara neutra, el actor no le da expresiones, ella misma lo lleva a uno. Un actor que no se salga de él y se pone una máscara neutra y va a hacer payasadas, se muere. Claro. Se muere por completo. Eso Claro. no es de ponerse la máscara y no es un mimo, porque a mí me preguntan que si eso era un mimo. Le dije, no, el mimo es otra. El mimo Lecoq lo cogió como para trabajar las técnicas de la corporalidad y la invisibilidad del objeto. Pero la máscara neutra ni la máscara larvaria no son mimos, por el hecho que sean blancas, porque yo estuve una vez en un taller con unos compañeros en España y me decían que es que se parecía al mimo. Le dije, no, usted está errado. La máscara neutra, Lecoq cogió el mimo, cogió toda la técnica, la pantomima, era simplemente para disciplinar al actor. Claro. Pero cada máscara larvaria tiene una línea, él decía, no una historia, una línea, más no historia. Y cada máscara neutra que uno se pone tiene también su carácter, su forma. Pues, ahí no puede haber dramaturgias. A nivel de líneas. Dime. Sí, bueno, estamos hablando bien esto de las líneas. Ya hemos visto, maestro Mangolini nos mostró un par de máscaras neutras, la masculina y la femenina. Pero entonces entremos a las varias. Y aprovechando que el maestro Fabio tiene unas por ahí, entonces para que hablemos de esas líneas y de esas, porque no todas las máscaras larvarias son iguales. Son formas diferentes. Correcto. Esa, por ejemplo, bueno, os digo un momento de dónde nacieron. Tengo 4 aquí ahora mismo conmigo. Nacieron de una investigación que hicimos hace unos años con una escultora, que es una alumna de Sartori, por cierto, Alessandra Fayenza, una chica maravillosa, por cierto, y trabajamos sobre líneas. Lo que íbamos buscando era líneas. A mí lo que me interesaba era construir unos cuerpos, entonces ese, si queremos ya, ponemos una distinción, es un texto. Es decir, nos dice muchísimas cosas una máscara. Nos dice, por ejemplo, ya esto, cómo respiramos, qué peso tenemos, qué densidad del cuerpo vamos a tener, en qué densidad nos vamos a mover. Esto nos lo dice unas líneas, sin más. Entonces, la cuestión es cómo vamos a leer estas líneas que están aquí, partiendo simplemente de una intuición, lo que es una intuición, cómo leo, lo que me llevan. Lo que es interesante, lo digo entre paréntesis, mirando, por ejemplo, una máscara del No, de teatro No japonés, evidentemente lo que miramos primero es lo que está enfrente. Pero es muy interesante porque detrás, en la parte interior de la máscara, hay líneas, que son líneas, por ejemplo, de calma, muy rectas, cuando es una máscara muy tranquila, o son líneas muy duras, que entran del centro, andan hacia afuera, muy nerviosas, y el actor lo que hace es leer estas líneas de forma muy intuitiva, muy irracional, si queremos. Pues esta, por ejemplo, lo que nos interesaba era trabajar sobre el cuadrado, lo que es, cómo respira un cuadrado también, qué tipo de densidad va a tener un cuadrado. Esta es una. Otra, por ejemplo, os voy a sacar esta, por ejemplo, lo que vamos buscando era más sobre la redondez. Entonces, líneas redondas, esta es una gota, fundamentalmente. Entonces, ¿qué líneas son? ¿Cómo respira este? Y qué tipo de relación puede tener también con la otra. Pero primero, ¿qué tipo de cuerpo tiene esta? ¿Cómo respira? ¿En qué densidad se mueve? Otra, por ejemplo, siempre son 4, os voy a mostrar estas. Esta, por ejemplo, vamos trabajando sobre los triángulos. Esta nos ha costado bastante crearla, porque lo que nos interesaba era justamente qué tipo de formas, si la empezáis a mirar, si empezáis simplemente a intentar leer las líneas, qué tipo de, cómo creo, cómo respiro, sin más. Ya el hecho de respirar os lleva a un mundo distinto de pensar el mundo también, pero sin ir a algo psicológico, todo lo contrario. Y lo que dice el maestro Fabio es muy cierto. Unos decían que cada vez que uno tenía una máscara larvaria en la mano, era una dramaturgia. Decía, no, es una línea que me está llevando a mí para que mi movimiento, mi forma de respirar, es que en la técnica de la máscara larvaria está también en la forma como yo respiro con la máscara, porque no todas son iguales, son redondas, son cuadradas, son triangulares,
son hexagonales, son largas. Entonces, mi línea de respiración cuando yo me la pongo es diferente a mi línea de respiración. Y esa línea de respiración me empieza a mí a dar otra forma de movimiento de acuerdo a la línea que me está dando, que eso era lo que nos decía Lecot. No hay dramaturgia, porque unos decían, no, ¿y cuál es la dramaturgia de la máscara? Dijo, no. Él decía, no me eche ese carretazo, vaya, no, perdió el tiempo, vaya a comer pepinos y viene. Él le contestaba a uno así. Es la línea. La máscara uno la ve y uno ve la línea y al ponérsela esa línea, si es redonda, la respiración es diferente, si la máscara es cuadrada, si es la respiración, la forma. Cuando usted se la encaja en la cara, la línea también se le encaja diferente por las formas del... No es lo mismo una máscara redonda, una máscara triangular a una máscara recta, porque al ponérsela, porque la máscara también tiene su forma por dentro. Maestro, ¿le da la vuelta a la máscara un momentico por detrás? Esta. Miren, si ve la línea que le da, esa línea es la que se va a encajar en el rostro del actor o del estudiante. Ahí también le empieza a cambiar uno su anatomía, miren. Claro. La anatomía de la máscara es diferente, porque ahí termina siendo una máscara neutra por detrás, o una máscara negativa, un negativo, para poder sacar otra máscara. Entonces, de ahí es donde depende, es sobre la línea, sobre qué es lo que yo quiero hacer en la máscara, para poder yo hacer mi línea dramática corporal, que es diferente. En este caso, por ejemplo, lo que vamos buscando justamente es unas líneas, unas flechas. Entonces, líneas muy rígidas, si queréis. Lo que es interesante es que trabajando con estas, por ejemplo, se encuentran después, sin quererlo, cercanías. Claro, cercanías ya comienzan a tener se convierten como en familiares. Exactamente. Y comienza a generar familias de las máscaras. Y esta, por ejemplo, siempre hay una relación muy de poder, sin quererlo, no es nada más, que es una cuestión de respiración, sin más. Entonces, la cuestión no es tanto darle otra vez unas historias que no hay para nada. La cuestión es historia. Lo que es interesante, creo, a nivel del lado público, no solamente del lado actor o actriz, pero del lado público, es que unas máscaras, sobre todo estas máscaras que no tienen no tienen historias, no tienen una tradición, nos ofrecen la capacidad de ser mucho más evocativas. Entonces el público mismo empieza a crearse sus historias, empieza a tener la posibilidad de imaginar. Entonces es un trabajo de creación, si queremos, total. Lo que está ocurriendo en aquel momento dentro de un teatro es una creación de parte del actor, evidentemente, pero también es una creación de parte del público. El público empieza a imaginar. Como decía justamente Lecoq, los extraterrestres, pues es lo mismo. ¿Qué cara tienen los extraterrestres? Él decía que por eso la máscara larvaria era de extraterrestres, porque la dramaturgia venía de la nada. Claro. Y hacia la nada va a quedar, porque cuando usted se la pone, no hay nada, sino que empieza el actor de acuerdo a la línea, de acuerdo a su entrenamiento, de acuerdo a su sabiduría que ha llevado durante el tiempo, empieza a soltar. O sea, decía, ahí es donde usted comienza a saber si usted está generando, si él decía, el que piensa pierde con la máscara. Claro. La máscara no es de pensar, la máscara es de jugar con ella. Dime. Hay algo con la máscara neutra que tiene que ver también como no tiene esta forma definida, humana, una forma humana definida, nos permite entrarnos a otros mundos y obviamente a una lógica de movimientos diferentes, ¿no? Eso nos da movimiento, espacio en el cuerpo del actor, en la escena, que nos permite entrarnos con las máscaras larvarias como un universo un poco más poético, por eso mismo que cada máscara viene siendo, no hay una dramaturgia exacta, pero sí hay un sentir, una conexión con el actor y el público. ¿Cómo es el entrenamiento o cómo entra ese proceso de aprender a trabajar esta técnica? ¿El actor a qué se enfrenta? ¿Cómo va ese proceso? Primero, has dicho algo fantástico, porque has hablado de estructuras. La cuestión de estructuras no es por nada, porque pienso, por ejemplo, a unas, me imagino que habéis visto o habéis oído hablar de una compañía histórica, fantástica, que es Mummenschanz. Pues Mummenschanz, por ejemplo, la origen de Mummenschanz, porque ellos también estudiaron con Lecoq, pues está en estas máscaras.
Es decir, el trabajo que hizo Mummenschanz con estructuras arquitectónicas, si queremos, Sí. estructuras móviles, no es nada más que partir de unas formas. Entonces las formas eran estas, son las máscaras larvarias al principio. Entonces, como de estas formas triangulares o redondas, cómo respiran, llegamos hasta el punto que nosotros podemos ver una pelota enorme y empatizar con una pelota enorme que quiere subir a un escalón. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque empatizamos con una forma, porque hay una humanidad dentro de esta pelota enorme, o de un tubo enorme que quiere subir un escalón. Pues, ¿cómo es posible que nosotros empatizamos? Porque hay una respiración, porque nosotros hay un ritmo vital. Es esta, creo, la cuestión fundamental, buscar una humanidad dentro de unas formas. ¿Y qué tipo de humanidad? Cada uno de nosotros, si queremos, puede ser unas formas. Podemos darnos una, además lo decimos, este señor es muy triangular. Ah, este es cuadrado, ¿eh? Lo decimos, algo que nos toca, ¿no? Pues la cuestión es cómo vamos a darle una forma, sobre todo un ritmo humano. ¿Cómo vamos entonces a llegar a un entrenamiento? Pues de esta manera. Primero, por lo menos lo que hago es una... Ahí sí, no me interesa, a mí no me interesa el mimo, aunque, bueno, estudié ahí, pero lo que me interesa, pero sí, es una gramática, por ejemplo, para mí la gramática es la gramática de Decroux, de Etienne Decroux. Es una descomposición corporal. No me sirve de nada, sino que para saber exactamente lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Es decir, necesito como actor tener la capacidad de saber qué estoy moviendo y cómo lo estoy moviendo, porque yo estoy produciendo signos. Yo como actor estoy produciendo signos. Entonces estos signos están leídos por el público. A partir de ahí, hablo de mi manera de trabajar, por cierto, pero a partir de esta forma, que es decir, de la capacidad de ser de la conciencia, si decimos, de lo que es mi cuerpo, de cómo lo estoy trabajando, a partir de ahí voy a entrar en unas formas. La máscara nos dice todo. Nosotros no podemos andar en contra de algo. Como decía antes Francisco, es que si vamos en contra, si me pongo a hacer payasadas, ¿no? No sirve de nada, que no tiene ningún Claro, porque es sentido. que la máscara le está haciendo una propuesta. Uno no le hace la propuesta a la Exactamente. máscara. La máscara larvaria le hace una propuesta. Y esos tienen que ser a partir de movimientos y de ritmos exactos. Claro. Entonces, Uno no es ahí que puede, está. Pues, uno tiene que ser muy consciente de las líneas que la gente cree que cuando ve una máscara larvaria, dice, uy, esa máscara tan rara, esa máscara tan fea, y es de las técnicas más minuciosas en el teatro, me parece a mí, más que la máscara de la comedia del arte, es la máscara larvaria, porque es que la máscara larvaria no tiene una forma definida, aunque ahí tiene líneas. Parece un huevo, parece un triángulo, parece un monstruo, y ella es la que le empieza a hablar a uno, y uno como actor, pero por ejemplo en el caso cuando yo dicto el taller, yo me baso mucho en la técnica del movimiento primitivo que nos enseñaba Lecot, desde el caminado. Claro. Cómo camina, desde estos movimientos inconscientes que tiene el ser humano de abotonarse. Miren que había un taller bellísimo que nos ponía Lecot, el uno al frente al otro, y decía, quítese la ropa, botón por botón, vuélvasela a poner, quítesela usted a él. Y era para mirar cuáles eran los movimientos que tenía uno y cuáles eran los movimientos repetitivos que uno tenía. Con ese mismo movimiento que uno hacía, él le ponía la máscara neutra a uno y le hacía el mismo ejercicio, quítese la máscara. Entonces, ya creo que es que la máscara tiene una imagen o tiene una magia que cuando uno se la pone es como si uno llegara a otro mundo. Es como que uno pasa la puerta del tiempo, que eso es lo que tiene la magia, la máscara, que usted pasa la puerta del tiempo y cuando yo no pasaba la puerta del tiempo, cuando comenzaba uno a hacer otra vez el mismo ejercicio, cambiaban las formas, cambiaba hasta el ritmo, claro, cambiaba el movimiento, y él se reía y decía, ¿pero qué? ¿Los extraterrestres qué le están haciendo? Porque los humanos la hacen de una forma y con los extraterrestres de otra. Es porque la máscara comienza a cogerlo a uno. La máscara invade. El actor se presta y la máscara lo va llevando a uno suavemente. Es la cuestión, es muy importante lo que dices porque es un trabajo de grande humildad. Es un trabajo,
estamos al servicio de un arte. Entonces este arte en realidad nos dice, nos dicta, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, no es por nada que una máscara no es una cuestión de manera fija, no hay nada fijo, entendémonos. Pero no es por nada que una máscara tiene que ser leída de una forma parecida, similar por lo menos. Si le damos un cuerpo, por ejemplo, cojo esta, si doy a esta un cuerpo redondo, no tiene nada que ver. Sería algo absolutamente incongruente, no tendría nada de... Entonces a esta necesito lo contrario. Me pone una rigidez, me pone una respiración distinta y me pone una rigidez corporal, física. Me pone una manera distinta de relacionarme con el mundo. Si oigo un ruido, pues será un ruido muy rígido, un movimiento muy rígido. No podrá ser un movimiento redondo, como podría ser a lo contrario por esta. Esta, si hago un movimiento rígido con esta, pues la tengo mal, no es posible. Claro. Esta respira de otra forma, completamente distinta. Y entonces tiene un ritmo vital distinto. Ahora, la cuestión justamente, cada uno de nosotros tiene un ritmo vital distinto. Es eso que creo que una máscara, que sea la máscara larvaria en particular, nos va a servir también para hacer otras cosas, no solamente para trabajar con la máscara. Es decir, es un trabajo a nivel pedagógico fundamental para un actor, para una actriz, para entender lo que es estar en el mundo, fundamentalmente. ¿Cómo voy a moverme en el mundo? ¿En qué tipo de textura me voy a mover? Con lo cual es fundamental porque nosotros tenemos un cuerpo y ahí está la grandeza del teatro de máscaras, si quieres. Es que creo, partimos del cuerpo, no partimos de otra cosa. Partimos del objeto. Sí, porque mire que yo he estado en talleres y un error que nos decía a mí, eso lo decía Leco y también lo decía Darío Fo, es que un director dirija a un estudiante cuando tiene una máscara puesta. O sea, que camine así, venga acá, vaya al foro del escenario, venga a la boca del escenario, salga del proscenio, haga, porque entonces ahí ahí no está haciendo nada. O sea, el actor lo único que está haciendo es ponerse un objeto en la cara y está haciendo unas líneas donde ni el objeto se lo está pidiendo, ni el objeto que tiene me está diciendo que la respiración es así, y el objeto que yo tengo no me está apoyando para que yo respire. Entonces, cuando uno ve a los directores que comienzan a dirigir, yo ahí paro el taller y le digo, no, déjelo, deje que se lo ponga, deje que la mire, deje que respire, que sienta la incomodidad, que se quite la máscara que él tiene, que se ponga la que es, y deje que su libre corazón comience a palpitar con la máscara y que camine por el escenario, que haga lo que quiera en el escenario, porque la máscara lo va a guiar, lo va guiando pues, lentamente. Cuando uno dirige a un actor en un proyecto de máscara, ya lo que le está quitando es esa creatividad, y eso es lo que la máscara pide, ese ritmo, porque la máscara existe. La máscara le empieza a hablar a uno. A mí es que uno está loco. Y no, claro, es que uno para ponerse una máscara larvaria tiene que estar loco porque viene de otro mundo. Y tiene que uno dejar de ser humano para volverse larvario. Entonces ahí es donde uno comienza a fluir, porque la máscara, lo que dice el maestro Fabio es muy cierto. No todas, si fueran todas iguales, todas cuadradas, pues uno comenzaría a hacer, pero la máscara tiene muchas formas. Y en la pedagogía de la máscara, ahí es donde uno parte como directores, bueno, hasta qué punto el actor da. Ahí es donde uno se da cuenta en qué nivel está el actor, en el nivel corporal, en el nivel de movimiento, en el nivel respiratorio, en el nivel rítmico, en el nivel creativo, cómo es el diálogo que él tiene mientras que está con esa máscara, si lo que la máscara lo está leyendo, lo está mirando también el público, porque eso también es importante, que las lecturas sean similares, que sean muy similares. Yo no puedo estar haciendo aquí una cosa y el público me está diciendo, me está mirando otra, porque yo después no le puedo decir, yo después al público no le voy a explicar qué era lo que yo estaba haciendo. El público tiene que leer.
Esto es lo que cometen a veces muchos directores el error, que empiezan a explicarle al público, bueno, ahora vamos a hacer un pollito, ¿no? Y el público lo que yo fue un elefante. Entonces ahí el pecar con la máscara larvaria, eso nos lo decía muy clarito, me lo decía Lecos, decía, usted no puede pecar con la máscara larvaria, decir qué es lo que va a hacer, deje que la máscara, léala, mírela, apréciela, póngala, respírela y salga a escena. Y con el tiempo, usted va dándole formas. Lo que sea el maestro, si yo tengo una máscara triangular, pues mi voz no puede ser muy redonda, tiene que ser un poco rígida, por las formas, por la forma como va saliendo también esa anatomía de la máscara. Si la máscara es redonda, pues el cuerpo también tiene que fluir, si la máscara es un poco más alargada, eso es donde uno tiene que mirar la máscara. Ahí está la esencia, ahí está la esencia de la máscara, cuando uno lee y coge ese ritmo de la línea, que es lo que decía Lecot. Por eso uno antes de la larvaria decía Lecot, entre a la máscara neutra primero. Ella le va a hablar de otra forma. Decía, primero pásela por la neutra, porque la neutra claro. Es más, comenzando que es más pegada a la cara, es más humana, se le encaja uno más al rostro, tiene otra mirada, entonces ya como que uno comienza a mirar, su diálogo es otra forma. A la máscara larvaria que empieza como cuando uno, él hacía, haga este ejercicio, como cuando uno le estira, este es una larvaria de humano, ¿sí? Él le decía, abra aquí, él le hacía toda esa mano de ejercicios para que él se diera cuenta que las líneas son diferentes. Entonces, nosotros jugábamos, ¿no? Para mirar que cuando uno se ponía la larvaria, sí es que son iguales, nosotros somos humanos que queremos ser de otro mundo, entonces, eso es lo que uno debe jugar con la máscara. La máscara no es un adorno en escena, no es un adorno. Que mucha gente utiliza la máscara por adorno. Ay, no, yo lo utilizo porque se ve bonita la puesta en escena y se ve. No, la máscara no es eso. La máscara es una parte fundamental del espíritu del actor para llegar al personaje. Si yo la voy a utilizar por adorno, hágala para un carnaval, un festival, de pronto para la calle, para que llame más la atención, que se monte en un zanco, para que uno, pero si uno ya la va a hacer dentro de un escenario, como él decía, la filosofía de la máscara tiene que ser una entidad clara entre la línea, la respiración, el movimiento y el actor. Eso es lo que nos decía, esa es una de las técnicas del Lecot. No sé el maestro qué dirá. Totalmente de acuerdo, en absoluto, en absoluto. Pues yo he tenido la suerte de la grande suerte de poder ver también cómo la trabajan, por ejemplo, en otras culturas teatrales, pienso en Japón, estuve mucho tiempo ahí, y al fondo lo que es fantástico es que aunque sean culturas teatrales aparentemente distintas, al fondo los denominadores comunes son muy, muy parecidos, muy, muy similares. La cuestión es fundamental, creo que sea la cuestión de la coherencia. Es decir, nosotros fundamentalmente lo que estamos haciendo es un trabajo de ser creíbles. Lo digo en una palabra muy banal, si queréis, ¿no? Pero evidentemente para ser creíble necesito hacer de forma que la persona que me está enfrente me pueda creer a lo que estoy haciendo. Claro. Y no me puede creer si no soy coherente. Cuando digo coherente es decir que si tengo, por ejemplo, ahora mismo una voz así, hago reír, porque es algo raro, es algo que no es coherente, si queréis. Podría ser coherente si tuviera a lo mejor una cara distinta, si no tuviera barba, no sé, son todas las cuestiones que por muchas que sean raras, estúpidas si queréis, pero crean inmediatamente una coherencia. Entonces, lo que es teatro, el teatro de máscaras, como paradoja, aunque es un objeto al fin y al cabo, es un objeto artificial, no es nada. Nosotros no tenemos una máscara en la vida. Bueno, había sociólogos que decían que nosotros llevamos máscaras todo el día, pero es otra cuestión esta. La cuestión es que nosotros no llevamos un objeto en la cara todos los días. Entonces, es el emblema, es el típico objeto teatral. La máscara es el teatro, inmediatamente. Pero para ser teatro, justamente por eso necesito ser creíble. Entonces el público claramente de pronto me dice, espera un momentito, tú ahora no eres creíble porque estás haciendo algo que es incoherente. Tienes
una forma redonda en tu cara, eres una persona redonda. Y yo creo a una persona redonda, pero lo que me interesa también es ver cómo esta persona redonda se relaciona con una persona cuadrada o con una persona Ajá. triangular o con una persona de puntas. Entonces, ¿cómo estas relaciones se van a crear? Tú que eres una persona cuadrada, a lo mejor tendrás algo un poco más redondo al fondo, pero yo te creo a ti porque eres cuadrado primero. Entonces, esto es lo que nos lleva la máscara en general. Creo que esto es la cuestión también por otro tipo de máscaras, también por la comedia. La comedia es un argumento un argumento muy delicado porque desafortunadamente la comedia del arte se murió hace 2 siglos y se empezó hace unos 70 años en una idea. El problema es que no hay una tradición como, yo qué sé, en Oriente, donde hubo de familia en familia, de hijo en hijo, se pasó una tradición. No, se rompió. Así que todo lo que se hizo después fue intentar buscar cómo se podía hacer hace un tiempo. Pero vamos, es todo un intento. Entonces, decir, por ejemplo, Arlequino se mueve así, no, ¿por qué? O Pantalones se mueve así. Todo Porque depende de qué máscara no hay una tenemos. memoria que le diga cómo fue el movimiento de cada uno. O Claro, sea, claro. porque esa Pero ancestralidad se tenemos murió unas después. máscaras. Claro, fueron como las imágenes de las máscaras para Miren que nosotros, ese tema me parece bien interesante cuando yo hablaba, nosotros estamos en el taller con Darío Fo, él nos decía, yo simplemente les voy a enseñar lo que sé de la comedia del arte de Darío Fo, a Claro, lo Darío claro, Fo. La comedia del arte dariofodiana, decía él. claro. Pero yo no les puedo decir exactamente cómo era Arlequino, cómo era... Hay unos bocetos, hay unos dibujos, hay unas máscaras, pero yo lo voy a decir de lo que yo tomé de eso, les decía, de lo que yo estudié eso, yo lo convertí en lo que Darío Fo sabe de teatro y aprendió de teatro y creó una técnica teatral sobre la comedia del arte. Porque, ¿quién me puede decir cómo es Pantalones? Claro. Mira, tengo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, porque muchos se tienen en consideración justamente lo que es el Piccolo de Milán. El Piccolo de Milán que ha hecho fundamentalmente un espectáculo de comedia que era el servidor de dos amos, el criado de dos amos de Goldoni, en el 1947. Pues al principio el que hacía Arlequino, que era Marcello Moretti, no quería trabajar con la máscara. Él no quería la máscara en absoluto. Se pintaba la cara de negro, pero no tenía la máscara. Hasta el día que Strehler pidió a Sartori de hacer unas máscaras. La tengo aquí, bueno, no en esta habitación, tendría que sacarla, pero la máscara que tenía Marcello Moretti, y se la llevó. Entonces, la historia es que llegó Sartori con el cochecito, en 1953, 52, llegó con el cochecito, llegó con la maleta de las máscaras ahí en Milán, se entregó las máscaras, entonces Marcello Moretti cogió la máscara, se fue de pronto al camerino y cortó los ojos, porque él quería ver. Él quería ver en absoluto. Entonces, esto creó un desastre, fue un conflicto entre los dos, se pegaron casi, Strehler les separó, hasta que al final la máscara del Arlequino gato, que es la que utilizaba Marcello Moretti, se quedó con los ojos bien abiertos. Entonces, la cuestión es que, ¿por qué Marcello Moretti quería? Porque él quería ver. Entonces, ¿de dónde nació? Eso lo decía Sartori después. ¿De dónde nacía este movimiento tan rápido que tenía Marcello Moretti con su Arlequín? Es porque él quería ver. Entonces, con los ojos tan pequeños, necesitaba moverse para ver. Necesitaba darse una agilidad en este sentido. Todo ha nacido ahí. No tenía maestros, no tenía personas que le habían enseñado cómo se hacía el Arlequino. No tenían ni idea. Entonces ha tenido que tomar un objeto que era la máscara y esta máscara le dio una serie de pautas. Con lo cual, lo que es interesante en el trabajo de la máscara, también la máscara larvaria, es que nos da unas cuantas pautas, nos da unas cuantas indicaciones que son oro. Yo creo que para un actor, lo digo como director en este caso, intento hacerlo con los actores, pero cuando soy actor, para mí es oro cuando tengo una dificultad. Estoy encantado mire, de la vida al maestro, tener una dificultad. y una cosa, la periferia, necesito sobrepasarla, la la dificultad. periferia que tiene la máscara larvaria en los ojos,
es diferente a la periferia que tiene la máscara neutra y la máscara. Exactamente, claro. Son periferias, que eso es una de las cosas que uno tiene que, cuando comienza a trabajar la máscara neutra, mire la periferia que tiene la visión y mire la periferia de la máscara larvaria. De eso hay que hablarlo también. Son dos puntos. Eso, Darío Fo nos decía, para la máscara neutra y de COT, pónganse los ojos así, las manos así. Esta es la periferia que va a tener, la máscara neutra. Para la máscara larvaria, haga así y póngala acá y esta aquí. Y uno hacía el ejercicio y se tapa el ojo acá y la periferia es diferente. Y tapa el ojo acá. Eso también tiene que ver en la línea teatral. Que a veces cuando se ponen esas máscaras no se dan cuenta de la periferia. Pero si uno pone una mano aquí, como la que tiene la máscara neutra, y uno pone luego acá, la periferia es simplemente casi de tubo, la otra es casi más de 100, alcanza uno casi a mirar 180 grados, esta no ve los 180 grados, ve casi al frente. Entonces ahí también hay una dificultad y ahí es donde el actor o el estudiante que quiere trabajar esa máscara tiene que mirar cuál es la periferia visual que tiene esa máscara, porque no va a ser amplia, va a ser casi recta. Claro. Cuando hacíamos nosotros los ejercicios con la máscara, hay actores que se van a enredar, se van a caer, porque es como cuando uno le pone los lentes que no es el de uno, es igual. Todas estas cosas en la parte técnica es donde uno como director o como en el taller o en la pedagogía que está dictando, es ahí donde uno tiene que aclararle bien al actor que comience a trabajar bien las periferias de las máscaras. La máscara neutra le genera a uno una visión, la máscara larvaria le genera otra, la máscara de la comedia le genera otra visión, dependiendo total. Las periferias, los pómulos, las formas también hace que de pronto visualmente aquí uno tenga un pequeño esto. Todas esas cosas son las que hace que uno, cuando ya comience a trabajar el movimiento y el ritmo de la máscara, por eso tiene que tener el actor mucho rigor con las máscaras, porque no todas son iguales. Cada una tiene una periferia, cada uno tiene un lenguaje, cada uno tiene una anatomía, cada una tiene unas formas de mirar el mundo. Uno pone la máscara neutra y mira aún así, y uno pone la máscara larvaria y mira el mundo diferente. Ese es donde uno tiene que manejar todas esas pedagogías. No es ponerse la máscara y salga a enloquecerse. No, hay un estudio previo. Es como un enamoramiento hacia la máscara. Hay que mirarla, hay que mirarla de frente, hay que mirarla de lado, hay que ponerla para cuando uno se la ponga, el actor ya esté preparado. Como decía Leco, la máscara ya está preparada porque ya está hecha. El que no está preparado es uno. Entonces ese estrellón que hace uno y se la pone, ahí ya comienza a cambiarle el mundo a uno. No sé si se dice esto en Colombia, pero en España se dice, por lo menos, es que nos puede, la máscara nos puede. Nos puede. Es mucho más aquí potente. le gana a uno la máscara, gana a uno. Y la cosa fantástica es que estas, por ejemplo, ya tienen unos cuantos años. Esta en sí tiene ya unos 70 y más años. Y bueno, es más vieja, mucho más vieja que yo. Es mucho más vieja, imagino, de muchas personas que nos miran en este momento, pero ella sigue existiendo y nosotros envejecemos. Entonces la cuestión es que nosotros, de otra forma, seguiremos estando poca cosa frente a ellas. Ellas sí que nos llevan y nos pueden. A nosotros por eso, en esta etapa de investigación del grupo, nos ha ido como nutriendo mucho esa gana de experimentar diferentes máscaras. Hemos experimentado con medias máscaras, comedia del arte, con máscaras neutras, ahora las larvarias, después vendrán las expresivas y ahí a propósito, ahí hubo la cuña. Ahora vamos a mostrar al maestro Mario, Fabio tiene una expresiva por allá. La próxima sesión será con Arturo Bernal, que va a hablar sobre máscaras expresivas, precisamente esa. Vamos a hablar con Arturo Bernal sobre máscaras expresivas, maestro, en una próxima oportunidad. Qué bueno. Vale. Esta es otra máscara de Sartori. Lo que es interesante en este caso, bueno, hago un pasito atrás, justo técnica, hablando técnica, no hablo nada más que de técnica en este preciso momento. Y es, por ejemplo, como, de esto hemos hablado una vez, me parece, hace unos años, pero por ejemplo, como si miráis una máscara neutra, en este caso, la inclinación que nos va a dar
tenemos totalmente una manera distinta de recibir, de percibir qué tipo de informaciones nos está dando esta máscara. Lo que es interesante es que hay un estudio sobre esto de una universidad, esto no sé si te lo decía Checho hace unos años, pero lo digo en una fracción de segundo si queréis. Es una universidad japonesa y una universidad europea. Hicieron una investigación hace unos 20 años más o menos sobre la inclinación. Ajá. Entonces, 0 grados, más 10, más 20, más 30 y a lo contrario hacia arriba. Pues para los occidentales, por ejemplo, esto era neutro. Esto era un pelín triste, más triste, muy triste, alegre, muy alegre, extremadamente alegre. Para los japoneses, esta era neutra. Esta ya era alegre. Me diréis, ¿qué es? Es una inclinación de nada esta, ¿no? Sí, claro. Pero en una cultura donde con dificultad nos miramos a la cara, esto es la neutralidad. Entonces, esto, por ejemplo, me implica también que como actor necesito saber en frente de qué público me estoy poniendo. Claro. Si estoy en un teatro, por ejemplo, con una grada, o si estoy en un teatro a la italiana, o cómo es. Es decir, cómo es la recepción de parte del público. Entonces, el actor necesita saber manipularse a sí mismo y saber exactamente lo que está haciendo en cualquier momento. Esta es también una cuestión de training, es también una cuestión de sabiduría del actor, pero que se aprende. En este caso específico, de esta máscara en particular, por ejemplo, lo que es fantástico es que para Sartori, para Donato, esta era la típica máscara de máscara y contramáscara, decía. Es decir, la contramáscara es decir que esta me da un cierto tipo de carácter, se llama máscara de carácter, por cierto, y esta me da totalmente otro tipo de carácter. Entonces, en este caso, por ejemplo, la puedo hacer respirar de una cierta manera y de pronto hay también un ritmo vital distinto. En este caso es totalmente distinta y me da un ritmo vital completamente distinto. Respiro de otra manera. Entonces, como la misma máscara, si queréis, me indica una serie de cosas simplemente a partir, estamos más allá de las líneas, más allá, mucho más allá, también la inclinación me está indicando cosas. Una cosa particular en plan técnico, siempre que decía Donato, Sartori, es que la máscara, digo una paradoja, porque las suyas son, vamos, magníficas, pero decía, lo mismo que decía Brecht para los textos, una máscara no tiene que ser bella, una máscara tiene que funcionar con la luz, tiene que crear volúmenes. Y creo que es fundamental esto, porque en realidad lo que me interesa es cuántos volúmenes me va a dar una máscara. Si una máscara no tiene volúmenes, si no coge la luz de una cierta manera, inmediatamente es algo plano, no me da ningún tipo de relieve. A lo contrario, como actor tengo que saber también que estoy trabajando con volúmenes, estoy llevando unos volúmenes en el espacio. Entonces, otra vez, somos como una especie de arquitecturas vivas, si queréis. Una máscara que sea larvaria o que sea de carácter, una máscara en general. Nosotros como actores estamos llevando arquitecturas vivas en el espacio. Y estamos haciendo estamos generando emociones por medio de figuras, de formas. Por eso os decía, si podéis ver, siguen trabajando, pero ahora un poco menos, 30 años pasado, una compañía como Mummenschanz, porque es muy interesante, todo nació de aquí. Su trabajo, su poética, nació de las máscaras larvarias. Y cómo llegaron a hacer de forma que un tubo sea vivo. Una cosa fantástica. Sí, por eso es importante eso sobre la filosofía que tenga cada máscara. Claro. De ahí depende cómo es que yo la voy a manejar, cómo es que cómo la voy a transmitir para que el público también entienda cómo es el lenguaje que yo quiero hacer. Eso, Lecoq decía que la máscara tiene que tener una propia filosofía, una geometría, que es lo que usted dice que son los momentos, ¿no? Que no siempre la máscara tiene que estar de frente al público, sino la máscara puede estar mirando el piso porque
tiene otra preocupación. Una máscara, él decía, imagínese una máscara que le dé a usted dolor de cabeza y que a la máscara le esté dando dolor de cabeza, ¿cómo usted lo puede poner en el público? Eso le decía, no, usted está con su máscara y le dio a la máscara dolor de cabeza, ¿cómo usted hace que ella transmita que le dé dolor? Todos esos juegos los hacía Lecoq como para que uno fuera entendiendo todas esas geometrías y esos volúmenes que tiene la máscara. Digo, también en la puesta en escena la luz también tiene que ver mucho. Como yo la vaya a manejar, como yo le quiera dar, la intensidad que yo le quiera dar a la máscara, a cualquier máscara, dentro de la puesta en escena que yo quiero darle la fuerza, o le quiero dar la tristeza, o le quiero dar como una parte indiferente, ¿no? Eso es lo que uno tiene que generar con el alumno en la máscara, es la volumetría y la filosofía que tiene la máscara para poderla llevar a la escena. Eso es bien interesante que hay que hacer con los alumnos, que es cuántas formas, cuántos grados puedo yo manejar la máscara, a cuánta distancia puedo llevar la máscara, cómo puede mirarme la máscara, cómo la respiro, ¿no? Porque todo está dentro de la respiración, ¿no? Si el actor no respira la máscara, perdió el año. La respiración es importante. ¿Sí o no, qué maestro? Perdió el año. Porque ahí está la clave. La clave está en eso. Dime. Espacio y movimiento. Espacio y movimiento. Tenemos una pregunta, maestros. Daniel Areado, por ahí tiene una pregunta. Daniel, puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta. Aquí estoy. Gracias, Checho. Bueno, maestros, complacido de verdad porque estén ustedes aquí aprendiendo un montón. Es un placer de verdad escucharlos. Maestro Fabio, un placer volver a verlo, volver a tenerlo por acá. Maestro Francisco, un placer conocerlo, de verdad. Encantado con todo lo que están diciendo. O sea, créanme que es como llenarnos de muchísimos vacíos que tenemos. Y bueno, tengo dos preguntitas que aquí como por encima, y bueno, de todo lo que he escuchado. La primera es lo más próximo que tengo. Me quedo con lo que usted, maestro Fabio, decía sobre las máscaras neutras. Bueno, en ese momento tenía la máscara neutra en la mano. Entonces, quería preguntarle, este estudio de inclinación que una universidad japonesa y europea realizaron, ¿es simplemente para el trabajo de máscaras neutras o aplica también para las máscaras en general, incluyendo las larvarias? Eso, por un lado, primera pregunta. Y bueno, no sé si quiere contestármela o le termino las otras dos y la otra... No. Vale, termino la otra. Ya sé cómo contestarte, entonces sigue, no te preocupes. Vale, sí, señor. Entonces, y la otra que tengo es que, bueno, ahorita el maestro Fabio y usted también, maestro, decían que la máscara, las líneas de la máscara es la que le da el movimiento al actor, o sea, le da la forma, la sensación que de pronto esta máscara guarde. Usted mostraba en ese momento esta máscara preciosa, por cierto, que parece una gota, y decía, bueno, esta máscara, o sea, las líneas de esta máscara de pronto te dan más calma, el cuerpo, exacto, es hermosa, el cuerpo se adecua de otra manera, entonces, quisiera saber, vale, si de pronto partiendo de la máscara es lo que pone al actor es lo que sale, o sea, del actor saca lo que la máscara le da, pero entendería yo que se pueden poner estas máscaras en situación, es decir, si esta máscara como gota que te da cierta calma, que el cuerpo sí, que es como muy tranquila, se pone en situación de tienes la muerte de frente o sientes miedo porque hay algo que te va a agredir, no sé, o sea, está en peligro tu vida. ¿Cómo se afronta, o sea, en esa situación? Primero, si se puede, y luego cómo se afronta a partir de las líneas que te da la máscara, cosa que de pronto, o sea, las líneas de la máscara te da tranquilidad, pero la situación te pone en un ambiente totalmente diferente a esa tranquilidad. Entonces, es cómo el cuerpo se adecua a ello, o cómo, o sea, ¿cómo afronta eso el actor? Bueno. Pues la primera voy a contestar rapidísimamente porque en realidad la máscara que se utilizaba no era una máscara neutra, pero una máscara de Mago Jiro, que es una máscara del no. Es una máscara de la chica joven del no. Entonces, la propuesta era esta máscara y cómo se inclinaba, la inclinación de la máscara. Hicieron lo mismo con una cara de una persona normal y después la tercera opción era con la misma cara, entonces no la máscara ni la cara a lo largo, pero la cara dentro de un marco como si fuera una máscara.
Y la respuesta es de parte de los estudiantes ingleses, porque era una universidad de Londres, y la otra de Kioto, porque eran estudiantes japoneses, era la misma, que fuera con la máscara, que fuera con la cara, o que fuera con la cara dentro de un marco muy preciso. Si quieres, es un estudio que te lo puedo enviar, porque lo tengo en Por favor, sí, señor, PDF. se lo agradecería. Te lo voy a enviar. La cuestión que decías frente a cómo reacciona, pues bueno, que ahora no estamos en una sala de teatro, pero imaginamos que en esta sala de teatro ahora mismo entrara alguien con un, yo qué sé, diciéndole que estamos todos, vamos a morir dentro de 30 segundos. Cada uno de nosotros tendría una reacción distinta. Entonces la cuestión es, yo no sé cómo va a reaccionar esta máscara. No tengo ningún tipo de recetas de cómo voy a... Ni cómo yo mismo reaccionaría dentro de esta situación, porque por suerte nunca me he encontrado en una situación así. Pero aunque me hubiera encontrado en una situación así, sería distinta de la situación que he vivido en otra ocasión. Entonces la cuestión es, ¿cómo puedo reaccionar en una situación de este tipo? Todas las máscaras pueden estar en una situación, ¿eh? Cuidado. Pero, ¿cómo voy a reaccionar? Tengo unos elementos muy claros, que son un cuerpo, una respiración, y a partir solamente, te aseguro, de un cuerpo y de una respiración, voy a tener una manera distinta de ver el mundo. Veo el mundo de manera distinta. Porque sí, ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos hecho ejercicios por nuestra vida, de, yo qué sé, de yoga o de relajación o de lo que sé, o nos ponemos en plan, ahora hacemos un trabajo sobre la energía, ¿no? Entonces, yo qué sé, 1000 cosas. Tenemos una manera distinta, en cada momento que estamos trabajando de esto, una manera distinta de reaccionar nosotros mismos. Entonces, imagínate de trabajar ahora con un común denominador, en este caso, por ejemplo, que es una redondez. Entra un tío con un bazooka. Respiro, sigo respirando, aunque tenga dificultad en respirar. Si pasara lo mismo con esta, por ejemplo. Más rígido. Estoy hablando, aunque no se tenga que hablar, pero para entendernos es un juego. Entonces, entra un tío con un bazooka. Tendría otra manera completamente distinta. Ahora, la cuestión es la respiración, la densidad en la que me muevo, mi peso, mi densidad, la textura de mi movimiento, me implica una manera distinta de pensar el mundo. Es un ejercicio que a lo mejor un día cuando nos vemos, espero que nos veamos un día, podamos trabajar juntos y trabajar, por ejemplo, con unas medias máscaras, lo haríamos juntos, unas medias máscaras que no son de comedia, que son totalmente grotescas, que utilizo todo el tiempo. Pues a ver, por ejemplo, con estas máscaras, pido a los actores de trabajar, ahí va, exactamente. Pido a los actores de utilizar unas palabras. Ahora, la cuestión... Medio máscaras como esta. Eso es. Sí. Ahora, vamos a ver, ¿qué palabras utilizaría esta máscara? Cuando estás dentro, no cuando estás fuera, no ahora de que la miras. Pero trabajando la respiración de esta máscara, el peso de esta máscara, la textura corporal de esta máscara, te salen unas cuantas palabras que corresponden a aquella máscara, que no va a ser, por ejemplo, anticonstitucional. Esta máscara difícilmente utilizaría una palabra así. Van a ser otras. Entonces, lo fantástico es que una máscara te lleva también a tener, no estamos hablando de máscaras lavarias, estamos hablando de medias máscaras, pero te lleva también a un universo de pensamiento distinto. Podrías tener también un idiolecto propio a aquella máscara. Es fantástico eso porque si lo utilizas, este tipo de pensamiento, de manera de trabajar, también como autor, eso te permite también de crear, por ejemplo, unos diálogos, unos idiolectos por cada personaje que estás utilizando. Cada personaje respira. Y por eso es importante que con la máscara el actor la indague mucho, la investigue mucho. Claro. La trabaje demasiado. La máscara no solo es para poder, la improvisación es parte del juego escénico, como decía Lecot. Lecot partía siempre del juego dramático, del juego de improvisación. Le gustaba mucho el juego
para que el actor soltara. Pero en el caso de la pregunta que está diciendo, para mi concepto es que si yo ya le tengo ese estudio previo, ese juego dramático con la máscara, esa respiración, ese movimiento, la máscara fluye. La máscara fluye de una u otra forma. Se puede sorprender, puede huir, puede romper a llanto, puede reírse, se puede sentar. Eso ya depende, es de la forma como el actor también la haya asumido, porque el actor también tiene que asumirse a la máscara como tal, de acuerdo a la línea y de acuerdo a la respiración que tenga. Lecoq decía que si el actor no juega, si el actor no hace movimientos, juegos con la máscara, con el ser, con la respiración, con la mirada, con la boca, cuando evoque la máscara y se la ponga en el rostro, va a quedar neutro, porque él decía, va a quedar ahí. Por eso a veces uno estaba haciendo los ensayos con Lecoq y decía, no, quítese esa máscara y póngase la máscara neutra y comience de nuevo. O sea, él lo devolvía a uno para comience de nuevo. ¿Cómo así, maestro? ¿No sabe qué es comenzar de nuevo? De cero, o sea, no ha hecho nada, para que el actor comenzara a soltarse. En el caso ese que uno en el teatro pues tiene que tener todas las sorpresas, porque no siempre lo que escribe el dramaturgo y lo que esté puesto en el teatro es la panacea y la última palabra. El actor tiene que estar preparado para lo que suceda. De pronto Lecoq nos ponía a nosotros a hacer trabajos de improvisación, de pronto sacaba otros personajes que cortaban con la máscara larvaria para ver cuál era la reacción del actor, cuál era el movimiento, la respiración, hasta qué punto el actor estaba concentrado, qué relación tenía con nosotros para poderlo jugar. Ahí es donde el actor tiene que tener la viveza, es lo que uno llama aquí esa malicia indígena, que le llama uno por acá, para poder uno jugar con la máscara. La máscara no es solamente la rigidez que tiene ella ni la línea, sino también es el diálogo que tiene ella con el actor para poder llegar a un personaje. Esa es la magia de la máscara. El actor tiene que ir a un lado, el personaje a otro lado, pero la máscara lo une a uno y hace como ese sorbete, como ese jugo para que uno en escena pueda plasmarlo, ¿no? Es como... Voy a añadir una cosita, Daniel, voy a añadirte una cosita solo. Es que cuando trabajas con la máscara, cualquier máscara, y estás trabajando de verdad, es muy difícil para un actor salir del escenario. No sí, quiere, pero no eres tú, eres la máscara que no quiere salir. Claro, Y la sí. cuestión es que, imagínate, ahora, cógelo como ejemplo, no es una receta de nada, todo lo contrario, pero cógelo como ejemplo. Imagínate que haya una distancia mínima entre tu persona, tu actor y la máscara que tienes. Una distancia mínima. Si esta distancia es demasiado pegada, hay un problema mental ahí, porque me voy hacia otra cosa. Y hay gente que se le va la olla, ¿eh? Si tienes una distancia demasiado larga, eres superficial. ¿No? Estás haciendo unas formas sin más. La cuestión es cuando encuentras, y se encuentra, te aseguro que se encuentra, una distancia exacta, ahí también hay una palabra francesa que es la justesse, justeza, no sé si se puede decir, pero algo que es justo, que no puede ser nada más que esto. Cuando encuentras esta justeza, vas a acompañar y tú vas a estar detrás y es ella que te lleva, la máscara te lleva por todo lo que hemos dicho, un cuerpo, una respiración, una textura, todo eso te lleva también a reaccionar de una forma o de otra. Y lo fantástico es que tú no lo sabes, tu actor, tú Daniel, tú, yo Fabio, tú nosotros, no lo sabemos. Es fantástico porque es un momento de gozo impresionante para un actor. Me voy a sorprender, estoy sorprendido y es fantástico como actor ser sorprendido todo el tiempo trabajando, ¿eh? Es una... Yo me lo paso bomba, me lo paso fantásticamente. Sí, Maestro, claro, de uno verdad, puede muchísimas durar gracias. horas enteras, Sí. claro. Y una acotación de lo que decía el maestro Fabio es, una de las cosas que tiene la máscara es que cuando lo enamora a uno, es difícil desenamorarse de ella, se nos decía. O sea, la máscara tiene una magia. Lecoq decía entre chiste y chanza, es más peligroso que tener una mujer. Póngase esa máscara y después va a ver cómo se la va a quitar. Del placer que le va a producir, ya usted no la quiere quitársela de encima. Él decía eso. Entonces la máscara es eso. La máscara cuando uno está en escena, ya uno no le provoca salir. Y a veces Mira que si lo decía él, que tenía experiencias de otra cosa, es que tenía que ser algo fuerte, ¿eh?
hacer Sí, un esa es la ejemplo, idea. mujer. Cuando uno está en escena, puede que el actor quiera salir corriendo por X, Y motivo, porque todavía no está preparado o por mucho tiempo que esté en pero la máscara como no tiene su angustia porque ya tiene su cara desde el inicio de su nacimiento hasta el inicio de su muerte, tiene la misma cara, no la va a cambiar, ella va a seguir tranquila, va a seguir ahí. El problema es cuando uno la cambia, cuando uno la lleva y cuando uno la quita y cuando uno sale. Ahí está el problema de la máscara. Y eso es lo más hermoso que hay. Tener una máscara en el rostro es para mí una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en el acto escénico. Es eso. Maestro, para ir finalizando, acá también tengo una pregunta por el interno. Precisamente va unida a estos últimos comentarios que están haciendo. Y es, ¿qué recomendaciones nos dan ustedes cuando un actor o actriz se siente bloqueado ante la máscara o con la máscara? Espera, ¿se he oído bien? ¿Es cuándo o por qué un actor se siente, o una actriz se siente ¿Se bloqueado bloquea frente a una con la máscara? máscara? ¿Qué recomendaciones dan cuando el actor se bloquea con la máscara o ante la máscara? ¿Sí me escucharon? Pues, yo creo primero una cosa fundamental. Repito lo que ha dicho antes Francisco, es un juego, es un grande y maravilloso juego. Entonces, el problema que tenemos muchas veces, y ahí lo siento mucho porque hay muchísimas, desafortunadamente hay colegas, no me gusta hablar más de los colegas, todo lo contrario, digo solo que tal vez nos hacen una cabeza grande así sobre una especie de sacralidad de la máscara. La máscara en nuestra cultura por lo menos no tiene una sacralidad. Es un objeto que necesita respeto, que es otra historia. El respeto es una cosa, sagrado es otra. Entonces nosotros no tenemos ese tipo de sacralidad. Es un objeto que nos va a servir, nos va a ayudar, nos va a dar unas indicaciones, nos da. Cuando antes os decía un texto, no era tanto en el sentido de un texto escrito, me da, paradoja, me da muchas más indicaciones este señor, que no sé quién es, en absoluto no tengo ni idea de quién es, de un tocho así, que se llama Hamlet, que está muy bien escrito, que es fantástico, pero aparte de saber que Hamlet a lo mejor es un joven, a lo mejor es rubio, a lo mejor es alto, a lo mejor tiene un problema con su madre, a lo mejor tiene un problema con su tío, a lo mejor está enamorado, a lo mejor tiene unos amiguetes que estaban en la universidad con él, a lo mejor y tal y tal y tal y tal. Pero aparte de esto, son todas indicaciones que me van a dar. Pero yo no tengo ni idea de cómo anda este señor. Y no tengo ni idea de cómo respira el señor Hamlet. Me gustaría saberlo, porque como actor me da muchas más indicaciones saber cómo respiro de que si tengo que pensar que tengo unos amigos que han hecho la universidad conmigo. Digo yo, ¿eh? A mí me interesa mucho más saber qué tipo de peso tengo, qué tipo, si me pesa el culo o si no me pesa el culo, perdón, es la expresión, más que saber si soy rubio y si tengo mi pensamiento filosófico. A mí del pensamiento filosófico, cuando tomo un café, no me ayuda mucho, pero si tengo el culo que me pesa, voy a mover la cuchara con el azúcar en el café de una forma distinta del pensamiento filosófico. Ahora estoy banalizando la cuestión. Digo solo que esto nos ayuda mucho más. Y por eso la máscara tiene su propia filosofía, tiene su propio movimiento. Un actor que se bloquea con la máscara es porque empezó a pensar, empezó a pelear con la máscara, no la tiene bien clara, no tiene una conciencia de su movimiento, de su respiración, y eso hace que a mí me ha pasado mucho cuando yo dicto los talleres, que hay actores que se quedan ahí bloqueados. Se quedan bloqueados es porque no hay nobleza. El problema es del actor, que no hay nobleza. Hay una pelea, o sea, se pone la máscara y no se la pone para jugar, sino es para pelear. Entonces, ahí ya pierde toda la esencia que tiene la máscara. La máscara es un juego. Y Lecot lo dice, y Darío Fo lo dice, y el maestro Fabio lo dice, y cualquiera lo dice. Quien se ponga una máscara es para jugar, para disfrutar de esa armonía que tiene la máscara, llámese larvaria, llámese neutra, llámese expresiva, llámese la comedia, y es para el goce y el disfrute del actor, y también para enriquecer un momento escénico único, en ese ahí y en ese ahora. Si yo me bloqueo,
es porque yo ya tuve la primera pelea, porque no la puse, no la miré, no la respiré, no la descifré. La máscara no lo descifra uno. Uno es el que tiene que descifrar la máscara porque la máscara ya está definida. La máscara, la redonda es redonda, la cuadrada es cuadrada, la rectangular. Uno es el que empieza a definirla, uno es el que la respira, uno es el que se presta para que la máscara lo lleve. El actor que se bloquee con la máscara porque está peleando, está pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a caminar? Entonces ahí con ese diálogo ya lo perdió desde hace mucho tiempo. Es una filosofía que hay que generar desde el juego dramático que yo haga pre, post y en actuar con la máscara. Si no hay esa corporalidad, si no hay ese calentamiento, si no hay ese juego con la máscara, si yo no la pongo, si yo después de que me quito la máscara no hago otra como otro trabajo post de la máscara, pues cada vez que yo me la ponga voy a tener un conflicto con ella. La máscara es, por eso decía Leco, es preferible tener una buena mujer y no 20 máscaras que le van a generar conflictos. Y voy a añadir una cosita que sobre lo que si habéis visto cuántas cosas ha empezado a enumerar, a poner Francisco ahora, poner esto y respirar y tal, todo son una suma de cosas. Hoy en día, por ejemplo, hay todos unos procesos filosóficos que hablan de la complejidad, como el grande problema de hoy en día, llamámoslos globalización, lo que sea, es la complejidad, el complejo, algo complejo. El teatro, nosotros tenemos una cosa muy fantástica que lo sabemos ya lo sabemos, porque somos actores, porque somos gente de teatro, y ya lo sabemos, porque de toda la vida nosotros trabajamos con algo muy preciso que se llama humanidad. Entonces, nosotros sabemos que el teatro es algo extremadamente complejo, pero si lo miramos como algo complejo desde el principio, nos salimos del asunto. Entonces, frente a una máscara o lo que sea, tenemos un asunto, vamos, un miedo acoconante. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario, empezamos a pensar que es una suma de cosas extremadamente simples, necesarias. Respirar es algo que la palabra respiración en 1 hora y media ha salido, creo, como 50 o 60 veces o más. Sí. Pues respirar, muy sencillamente, es la primera cosa que un bebé hace. Y si no respira, le dan un par de hostias cuando nace para que llore. Y no que llore para que tenga que llorar porque la vida es un desastre también. Pero la vida es un desastre, pero sobre todo que llore, que respire. Si no llora, no respira el niño. Entonces, lo que necesita es respirar. Parece una cosa tan extraña esta. Y cuando empezamos a hacer ejercicios de respiración, todo el mundo se pone, ¡oh! ¿Cómo voy a respirar? No sé. Pues respira como tu mamá te ha hecho, primero, que ya es fundamental. Reaprendes a respirar como respiras. Y después hay técnicas, hay maneras. Pero, repito, la cuestión es ir hacia lo sencillo. Es la suma de tantas cosas sencillas. Y el bloqueo es porque a lo mejor nos tenemos miedo a esta cosa que nos parece tan compleja que al final no es nada más que una suma de tantas cosas sencillas. Simplemente esto. No miedo. Así es, muchas gracias, maestro. No, y también es a veces que uno le pone la lógica de esta presencia, de esta presentación del yo a la representación. Entonces, cuando uno se va con la lógica a llevar la lógica, a debatir con la lógica de la escena, se generan esos conflictos. Maestro Francisco de la Torre, maestro Fabio Mangolini, un placer enorme haberlos tenido acá. Nosotros. Muchas gracias, pero han profundizado y han dejado claro muchas cosas. Tenemos pendiente próximamente tener al maestro Francisco por acá en nuestra tierra, en Barranquilla, al maestro Fabio Mangolini. Sí, sería. Acá y traerlo nuevamente acá a Barranquilla. Mil gracias a ustedes por aceptar la invitación y darnos estos conocimientos, maestro. Gracias a vosotros. Muchas gracias, maestro Fabio. Ha sido toda una cátedra también escucharlo. Yo también aprendí. Me gustaría que nos encontráramos y poder compartir esto porque este mundo de la máscara, este mundo del teatro es muy hermoso, muy bello. Y bueno, tiene que, a pesar de toda esta pandemia, hay cosas positivas que hemos ganado y es estos encuentros que no se pueden perder.
Muchas gracias, maestro Sergio, por este Gracias a encuentro, maestro vosotros. Fabio. Muchas gracias. Muy Un hermoso placer. el encuentro. Y a todos los que nos están escuchando también, que ojalá podamos hacer otros encuentros más. Lo Claro, mismo. bueno, es el punto teatral de la Fundación Proscenio Teatro en el marco del portafolio de estímulos Germán Vargas Cantillo 2020, ¿no? Este premio de creación con el espectáculo Huellas de Máscaras Larvarias, y agradecer a los maestros por su presencia, a todo el público que nos asistió y nos observa ahora. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. La próxima será sobre máscaras expresivas. Y bueno, hasta luego, que pasen una feliz día, feliz noche o